Gracias. Listo, ya inició Aldemar, ya puede iniciar. Por favor, encender la cámara. Gracias. Aldemar, si quieres, Sí, lo puede ampliar, colocar en modo presentación para que le salga grande la señora. diapositiva. Las puede colocar en modo presentación para que se vea grande. Listo, señora, ya la coloco. Lista, ellas están viendo. Listo. Bueno, muy buenas tardes para los docentes, evaluadores, comité evaluador. Mi nombre es Aldemar Moreno Lizarazo, estudiante décimo semestre, quien va a hacer la presentación del proyecto de grado para la carrera de producción agroindustrial. Me disculpo antemano si de pronto se alcanza a oír ruido. Me encuentro en este momento en un desplazamiento por carretera, entonces tuve que hacer el par y estoy en un internet público. Entonces de pronto me, me sale un poquito de interferencia ahí por los vehículos. El proyecto que voy a hacer la presentación es la adición de flor de Jamaica como extracto natural para retardar la oxidación de un aderezo de mayonesa a base de aguacate criollo en la finca Cruz de Caña del municipio de Cepita, Santander. Este proyecto se da o nace la idea, pues, de acuerdo al proyecto transversal que he venido trabajando desde primer semestre durante la carrera y a partir de noveno semestre, pues, se desprende la parte investigativa dentro de este proyecto, que como un proyecto transversal, pues es una unidad productiva para la producción, transformación y comercialización. Entonces la investigación la enfoqué en uno de los productos bases que son producidos por la misma unidad y pues se aborda el tema investigativo en un proceso de transformación de una de esas materias primas. Por eso la elaboración de esta mayonesa. Como descripción de este proyecto, tenemos que el presente proyecto de investigación, pues se elabora una mayonesa a base de aguacate, en la que se agrega un extracto de flor de Jamaica deshidratada, como una alternativa para evitar la oxidación del producto. Y esto a su vez le permita prolongar la vida útil a la mayonesa y con un conservante de origen natural. Asimismo, se efectúa un proceso de preesterilización y esterilización de la mayonesa con el fin de brindar una inocuidad al producto. Mediante una metodología eh, empleada, que fue con un diseño metodológico experimental con un enfoque cuantitativo, permitiendo tener la recolección de datos mediante diferentes ensayos o pruebas que se realizaron y al final con una prueba de laboratorio que pues nos da la veracidad. Con lo anterior se aporta pues a la industria en la fabricación de un aderezo o de un producto saludable, reemplazando las grasas saturadas por unas grasas de origen vegetal, siendo así que nace o se plantea la pregunta problema y es cómo evitar la oxidación de un aderezo de mayonesa de aguacate a base de aguacate variedad criolla en la finca Cruz de Caña de la vereda Coscuta del municipio de Cepita, Santander. Como objetivos de la investigación tenemos un objetivo general que es analizar el comportamiento del extracto de flor de Jamaica como un antioxidante
de una mayonesa a base de aguacate en la finca Cruz de Caña del municipio de Cépita, Santander, con 3 objetivos específicos, el cual el primero es realizar 4 muestras para la obtención de la fórmula adecuada para la elaboración de la mayonesa a base de aguacate con la flor de Jamaica deshidratada. Como segundo objetivo específico tenemos plantear una técnica de preesterilización y esterilización a la mayonesa del ensayo número 4, que es el final, con el fin de eliminar el aire que nos haya quedado en el mismo producto y la reducción de microorganismos patógenos. Y como un último objetivo es evaluar la mayonesa con el extracto de la flor de Jamaica mediante una prueba físico-química realizada mediante un laboratorio. Como marco teórico, tomé, pues acá hago referencia inicialmente a investigaciones que se han realizado desde el ámbito externo, como es en Guayaquil, Ecuador, en el 2013. Todas son elaboraciones o transformaciones de pulpas de aguacate en diferentes formas, ya sean aderezos, en aceites, en sucedáneos. Entonces tenemos en Ecuador, tenemos en Sonora, en México, que pues es el pionero en transformación industrial del aguacate o la industrialización de esta materia prima, teniendo en cuenta que pues México es el primer productor de aguacate. Tenemos también un estudio realizado aquí en Colombia, en la Universidad Nacional, en el 2014, por la Facultad de Ciencias, en el Departamento de Química, en Bogotá, como una actividad antioxidante de los residuos del aguacate Hass. Entonces también de ahí pues me sirvió bastante ese documento. Y otra es las propiedades funcionales de la Jamaica, que pues es una planta que me llamó bastante la atención por ser de origen natural y por las condiciones climatológicas de donde se encuentra desarrollando el proyecto, pues se prestan para cultivar esa planta. Entonces me llamó bastante la atención y por la capacidad de antioxidante que él nos aporta. Como marco conceptual, pues en este momento hago referencia a 4 específicamente, que es la oxidación de los alimentos, teniendo en cuenta pues que este es un proceso que se da en los alimentos que en un contenido graso, por lo que les causa un efecto irreversible en cuanto a su color, su olor desagradable que puede presentar, evitando pues su consumo y que se vuelva perjudicial para la salud. Esto pues basado también en teorías, en documentos totalmente referenciados. Tenemos que la conservación de alimentos pues es un proceso que reduce la producción de oxidación, pues esto causa una rancidez en los productos, por ello que existen diferentes técnicas para prolongar la vida de los alimentos, las cuales son de gran utilidad, pues esta de manera se evita la presencia de microorganismos que causan la contaminación de los mismos. Para la flor de Jamaica deshidratada, es una especie suele ser reconocida por las propiedades terapéuticas o medicinales que esta posee. Esto se debe a la composición que tiene la planta, ya que tiene concentradas múltiples vitaminas, minerales, compuestos bioactivos llamados fitoquímicos, con diversas propiedades antioxidantes e inflamatorias que también son de ayuda medicinal. El pardeamiento en los alimentos, pues tenemos que el pardeamiento es un proceso por
el cual algunos de los alimentos toman un color marrón debido a ciertas reacciones, debido a la degradación de las pectinas de la pared celular vegetal que en ellas se presenta. Como marco legal, tenemos una ley, un decreto, una resolución, dos normas técnicas, las cuales nos hacen referencia a lo que es a la manipulación de los alimentos, a la conservación, todos los cuidados de manipulación en los alimentos que hay que tener, que nos exige la normatividad en cuanto con el fin de brindar una inocuidad al producto terminado. Específicamente la última, la norma técnica colombiana, la 1756 del 20 de marzo de 1996, que es la que nos hace referencia a las mayonesas en Colombia. Pues esta es la norma técnica por la cual me basé y pues hay que tener en cuenta los cumplimientos y las exigencias que ella misma emite para poder desarrollar esta investigación. Para la metodología, se tiene que el tipo de investigación es experimental. Método de la investigación es inductivo mediante un enfoque cuantitativo como instrumento de recolección de datos. Tenemos una prueba de laboratorio que es la físico-química y mediante un proceso de observación durante el periodo de la conservación. La población de estudio son 200 gramos de mayonesa de aguacate. Muestreo es una muestra de 200 gramos y el método se elaboró una mayonesa de aguacate para su posterior estudio, en la que se obtuvo 200 gramos del producto con 10 gramos de flor de Jamaica deshidratada como antioxidante. Dicho conservante natural se aplicó de forma pulverizada, los cuales se llevaron a un proceso de análisis por medio de prueba físico-química mediante laboratorio para medir el nivel de conservación de la mayonesa, ya que la idea es lograr un producto sin oxidación, la cual puede ser una alternativa para la industria de alimentos en Colombia. Como tiempo espacial tenemos que la vereda Cruz de Caña del municipio de Cepita, Santander, y el tiempo de la investigación 11 meses desde el mes de junio del 2021 hasta mayo del 2022. En el método experimental, pues tenemos que para realizar los diferentes ensayos durante la investigación se partió de un proceso que hago referencia a continuación o que lo voy a explicar de forma detallada. Pues primero ahí se elabora un diagrama de procesos para la elaboración de la mayonesa y como primer paso tenemos la recepción de la materia prima, aditivos y conservantes, los cuales donde se recepciona el aguacate, el limón, la sal, el aceite de oliva, la lecitina de soya, bueno, todos los aditivos que se van a utilizar. Luego pasa un proceso de selección. Acá se divide en dos brazos, pues teniendo en cuenta que hay que la flor de Jamaica hay que hacerle un proceso aparte. Entonces a ella se le mide la humedad y los mohos. Hay que hacer esta selección por humedad y por mohos. Luego se le hace la textura y color. Luego se le hace un proceso de lavado donde se usa agua potable y solución en vinagre. Posterior se le hace proceso de secado a una temperatura de 65 grados durante un tiempo de 72 horas. Posterior un proceso de molienda, tamizado, un pesaje, donde se sacan unidades de 10 gramos y se realiza el proceso de empacado. Después de que está empacada, ingresa al diagrama de flujo, al proceso principal, donde venimos con el aguacate, que después de la selección pasa a la clasificación, que es donde vamos a sacar o hacer clasificar el aguacate variedad criollo, que es con el que se realizó la investigación.
el lavado y desinfección usando agua potable y solución en vinagre. Se realiza el pesaje de las materias primas de la jamaica pulverizada. Se le realiza luego un proceso de escaldado a la pulpa del aguacate a una temperatura de 80 grados centígrados. Esta pulpa de aguacate en el proceso de escaldado se le hace con la corteza o con la cáscara. Luego se hace el mezclado, que es donde ya ingresa la flor de Jamaica, utilizando pues un recipiente de vidrio. Se mezcla en todos los aditivos con la materia prima, excepto la lecitina de soya. Y se realiza esta mezcla durante un periodo de 5 minutos. Luego pasa a la adición de la lecitina de soya, ya durante 2 minutos más, que es la que va a actuar como emulsificante. Posterior pasa al envasado, donde utilizamos un envase de vidrio de 200 gramos. Previamente pues se le ha hecho un proceso de desinfección y luego se deja a una temperatura ambiente. Posterior se realiza un proceso de preesterilización y esterilización. El proceso de preesterilización lo realizamos durante un periodo de 15 minutos y el de esterilización durante un periodo de 45 minutos. Pasado estos dos procesos, se realiza un almacenamiento a una temperatura ambiente en un lugar fresco entre 18 y 24 grados centígrados. Los ensayos de la investigación. Durante el proceso de investigación para analizar el comportamiento del extracto de la flor de Jamaica como antioxidante de la mayonesa a base de aguacate, se realizaron en total 4 ensayos. Esto con el fin de obtener la formulación adecuada y dar cumplimiento con las diferentes características organolépticas que nos exige la norma técnica 1756 para las mayonesas en Colombia, la cual hacía referencia en el marco legal. Como resultados, para el objetivo 1, tenemos la elaboración de la mayonesa a base de aguacate con la flor de Jamaica, pues ya obteniendo la formulación. Después mediante los 3 ensayos anteriores, pudimos obtener la formulación adecuada para poderle dar específicamente el tema del emulsificante, que cumpliera las técnicas, la norma técnica y el color. Teniendo en cuenta que la aplicación de la flor de Jamaica variaba bastante el tema del color y pues con esto se perdía el cumplimiento de la norma técnica también. Entonces, esa fue los 2 procesos más que fueron como más complejos ahí durante las pruebas. A lo último, pues en la tabla número 11, ya en el proyecto como tal, en el documento, tenemos la formulación. El aguacate en porcentaje se obtuvo un 63.5%, en un total de 127 gramos. El limón 10%, 20 gramos, la sal 0.5%, 1 gramo, vinagre 3%, 6 gramos, el aceite de oliva 10%, 20 gramos, la lecitina de soya 8%, 16 gramos, y la flor de Jamaica 5%, 10 gramos, como formulación final para la elaboración del producto. Para el objetivo 2, que era aplicar la técnica de preesterilización y esterilización, tenemos las 3 imágenes. En la primera imagen se muestra el proceso de preesterilización que se hace durante 15 minutos de forma tipo casero, donde el agua no supera la mitad del frasco de la mayonesa. Esto con el fin de extraer el aire. Esto ya en ebullición, 80 grados centígrados. Pasados los 15 minutos, pues se retira el frasco.
se sella, se destapa y se deja por un minuto y se sella por completo y vuelve y se coloca en la misma olla, pero ya para el proceso de esterilización el agua debe cubrir en su totalidad el frasco y se deja durante 45 minutos el proceso en proceso de ebullición. Esto con el fin de eliminar las bacterias que pudieran estar presentes en la mayonesa, y cada uno de estos procesos pues eh, aportan en, en la, en la mayonesa garantizando de esta forma la inocuidad para que pueda ser consumida. Y en la imagen 3 es donde, terminados los dos procesos, se logra evidenciar que el color no varía de forma significativa y especialmente no se presenta separación de las grasas, de que teniendo en cuenta que estas grasas son de origen vegetal y Algo más, qué por pena, le la queda un alta minuto. temperatura, pues este es el riesgo de que se pudiera presentar, pero no fue el caso. Y el otro riesgo era el tema del color, que fuera variado. Entonces, es la tercera imagen, es la mayonesa después del proceso de preesterilización y esterilización, es dando cumplimiento en el objetivo 2. Para el objetivo 3, que son los resultados de pruebas físico-químicas del ensayo 4, realizadas mediante laboratorio. Esto se hace en el laboratorio Lavalim SAS, ubicado en la ciudad de Bucaramanga, y frente al uso de la norma técnica para la esterilización para la realización de la mayonesa, pues se puede decir que la humedad está por encima de lo planteado, que la grasa está a mitad de lo exigido. Como producto, como punto favorable, podemos determinar que se da mayor contenido de proteína, y en cuanto a las cenizas está más o menos a un nivel requerido. De la misma forma se obtiene presencia de fibra, lo que da una mayor cantidad de carbohidratos, y este a su vez arroja un muy bajo valor calórico, también un pH de 0.6, más alto o más arriba de lo planteado en la norma técnica. Esa es la variación que nos da, pero igual es muy mínimo. Como ficha técnica para la elaboración de la mayonesa, pues es la que se ha realizado esto de acuerdo en cumplimiento a la misma norma técnica 1756, pues que también exige esta ficha técnica. El nombre de aguacator, pues es el nombre que se le coloca como tal a la mayonesa. ¿Qué se pudo concluir durante esta investigación? Pues primero, pues, se logró el cumplimiento de los 3 objetivos planteados. Y es que como primera conclusión se tiene que a partir del ensayo 4, pues siendo este donde se logra dar un ajuste por medio de la flor de Jamaica deshidratada, la cual permitió un acoplamiento y no se alteró el color. De igual forma, la lecitina de soya como emulsificante dio mayor estabilidad a la mayonesa. Como una segunda conclusión, que tiene que por medio de las técnicas de preesterilización y esterilización de la mayonesa, se logró extraer el aire presente en la misma con el fin de evitar presencia de microorganismos patógenos que de algún modo pueden alterar el producto y lo pueden alterar de la manera físico-química al producto final, llevando a la pérdida del mismo. Para el caso de la prueba físico-química, se evidenció que después de las 4 semanas de almacenamiento, que fue el periodo de observación, la mayonesa a base de aguacate a una temperatura ambiente de 18 a 24 grados centígrados no presentó una alteración y continúa predominando el color crema a verde amarillento, siendo característico del aguacate.
dando cumplimiento a lo exigido por la norma técnica 1756 para las mayonesas en Colombia. De igual forma, no se presentó separación de los aditivos, en especial de las grasas de origen vegetal, pues que son las primeras que tienden a hacer este proceso de separación, y presentando una consistencia cremosa, lo que nos indica que se mantuvieron en condiciones favorables. Con esto pues se lleva a la conclusión que es importante desarrollar procesos que nos permiten ofrecer al consumidor productos elaborados con aguacate que presenten un aspecto agradable después de un tiempo aceptable de almacenamiento mediante la industrialización. Como recomendaciones, se tiene que, para que un producto no presente enranciamiento, se debe emplear la aplicación de conservantes, ya sean de origen natural o origen sintético. Pues esto teniendo en cuenta que para darle un mayor tiempo de almacenamiento. Y la mayonesa debe mantenerse en refrigeración debidamente sellada para que no se dañe el producto y tenga mayor duración para su consumo. La refrigeración pues ayuda a extender o prolongar el periodo de vida útil de los productos. La mayonesa de aguacate con extracto de flor de Jamaica es ideal para ser empleada en ensaladas, o ser consumida con ensaladas, con algunas preparaciones de verduras, con huevos rellenos, con algunas frituras que, teniendo en cuenta que pues esta nos aporta un sabor más agradable para el consumo o para el consumidor final. Esto sería, por el momento, la presentación del proyecto de investigación. Gracias, Aldemar. No sé si las profesoras tengan algún comentario o pregunta. Buenas tardes, Aldemar. Bueno, Sí. profe Liliana, yo voy a comenzar con unas citas de forma que revisé. Aldemar, no sé si tú tuviste la oportunidad de arreglar en tu proyecto la parte de las citaciones, pero aquí vuelvo y te hago la observación. Vi que pusiste varias fotografías. Sí, señora. ¿Sí? Entonces, bueno, súper importante. Las fotografías todas tienen que tener un título, ¿sí? Y tienen que tener una fuente o un autor. Entonces, ninguna de las fotografías que tú muestras en tu presentación están citadas. Las fotografías y las imágenes en las presentaciones tienen que estar citadas. ¿Listo? Bueno, por otro lado, respecto a la forma un poco de la presentación, veo que no es una presentación, digamos, como muy agradable. La letra está muy pequeña, en algunas diapositivas hay bastante letra, en la parte, por ejemplo, del marco conceptual, si hubiera podido mejorar, digamos, no pone, esa diapositiva de marco conceptual es bastante pobre. Entonces, digamos que lo que tiene que ver respecto a la forma, yo sí esperaría que tú como profesional, ya que en algún momento vayas a hacer una presentación de tus productos, pues sí, seas más pulido a la hora, uno, de citar y dos, de realizar, digamos, lo que es como la estética de la presentación, ¿vale? Sí, señora. Profe, una cosita, digamos, bueno, en el documento como tal, sí hay unas que, pues la citación Se se puso de realizó. una vez como el link. Lo que pasa es que, profe, digamos, el documento yo lo formulé ya con las normas APA séptima edición, que es las que solicita la biblioteca. Y pues lo que yo he revisado de las normas APA en séptima edición, pues cuando son de elaboración del autor, las fotos, las imágenes, pues dice que no hay necesidad de referenciar el autor como tal. Ahí, pues lo que yo investigué ahí o lo que vi en los videos
de normas APA séptima edición, dice que cuando la imagen va así sola, se asume que es del autor y él es el responsable de la imagen. En las que van el link, también da esa especificación de que cuando uno toma la foto, ya sea de otra persona o de una plataforma o de internet, se hace la descripción y se agrega el link. Pero esa no es la manera, porque es que tú tienes que poner, ¿cuál es la frase que se pone? Esto, ay, se me La va de la nota, palabra. profe, la que dice nota, Dígame, que la de que pronto dice, usted, la sí, que dice estoy viendo, nota, dice nota, la mayonesa, no sé qué, y debajo está el link, pero es que esa no es la forma de citar. Uno no pone una foto y debajo el enlace. Tú tienes que poner la palabra fuente, porque es que, digamos, por ejemplo, ese que dice figura 2, mayonesa casera. No sé si la profe también está en el trabajo. Entonces dice, la mayonesa es una emulsión tratada y pusiste una foto de internet, ¿cierto? Y Sí, señor. debajo de ahí pusiste el enlace. Así no se pone, porque tú tienes que poner fuente. ¿Cómo es que es la palabra? Ay, esto, extraído no. tomado, Tomado de, y ahí sí el enlace. Pero tú no puedes poner un enlace de un enlace así nada más debajo de una fotografía y decir que está citando la fuente y que así dice la fuente, la edición séptima de APA, porque no es así. No sé si la profe, no sé si usted está revisando el trabajo y para que la otra profe también confirme y revise la parte de la citación de las imágenes. no, profe, no me encuentro en el documento, pero sí lo conozco y sé, pues le dejé esa parte a usted que ya pues se ocupó muy bien en hacer esas correcciones. Yo me encargué de revisar la forma, entonces además yo vi la nota que tú le enviaste al profesor Sí. y vi que efectivamente tú dices que lo hace según lo que dice la norma APA, la norma APA, pero no es así, o sea, es decir, si te lo revisé realmente es por algo y es que a lo que voy es, no sé cómo enviarles a ustedes, mostrarles en este momento la forma en la que citas. Entonces, en las dos imágenes, o sea, lo que me faltaría entonces sería la palabra fuente. claro que sí, y la forma. Revisa la forma, mira, te voy a, si quisiera, no sé cómo mostrarte. Profe, porque podría entonces que él dejara nota que es lo que dice la norma APA y decide, y tomado de, y ahí sí coloca la fuente, ¿cierto? Y luego el link, Sí, eso es lo que usted quiere decir. Entonces, exactamente. sí, Aldemar, entonces usted deja nota, así como dice la norma APA, 2 puntos, tomado de, coloca la fuente, ¿sí? Por ejemplo, si es de la FAO, si es de alguna institución, si es de algún autor, y luego si coloca el link. Eso es lo que le quiere decir la profe. Sí, exactamente, Sí, sí, señor. en esas dos imágenes es donde me faltaría la palabra tomado de, Sí, porque en las otras sí ya hice la corrección. listo. Y la última cosita que ya les menciono que es de forma es lo que tiene que ver con el diagrama de flujo. Los diagramas de flujo tienen una simbología especial. Entonces, déjame ver el diagrama de flujo. Un diagrama de flujo comienza con un círculo y después, digamos, que viene la parte de procesos, que sí son los cuadrados. Ahora, tiene que haber una parte de decisión. Por ejemplo, aquí tú mencionas selección. Esa parte de selección, ¿qué significa? Es que viene, es que ahí no alcanzo a ver bien. Sí, en ese proceso de selección yo lo tenía inicialmente el de ¿El la rombo? toma de decisiones, sí, ese, Ajá. sino que después en la corrección, pues cuando en una de las correcciones me indicaron que había que adicionar la palabra o el proceso de clasificación. Entonces ahí fue donde eliminé El rombo, el de la parte de decisión. Aldemar, es que sí, es que le hacía falta ese proceso de selección y clasificación. Son los dos, pero usted puede dejar los dos rombos, ¿sí? Porque en ambos son decisiones. No es una limitante para
O sea, no es ningún motivo para que los quite, ¿sí? Lo puede dejar en los dos. O sea, por ejemplo, selección es una decisión. Las que son malas salen del proceso, y las que sí cumplen, entonces continúan. Y lo mismo la clasificación, la verdad, no tiene como de Es otro decir que usted va a proceso. sacar. Sí, la clasificación pues no le coloque rombo, porque la clasificación sí es una decisión, pero es más bien una inspección, donde usted lo que hace es que clasifica por categorías, ¿cierto? Por decir algo, ya seleccioné las enfermas y ahora voy a dejarlas de tal madurez para el aguacate. Ah, pero sí salen también, claro. Entonces, como es para la salsa, entonces sí, también es rombo ahí. Ambas son decisiones, sí, Aldemar. Entonces no hay ninguna limitante como para que usted las tenga que quitar. ¿Sí queda claro o le estoy confundiendo? No le escucho, Aldemar. Se nos fue. Pareciera, pues ahí está. Y parece que, o sea, el micrófono está activado, pero no. Gracias. Aldemar, Yo creo que no nos escucha. sí, yo creo que de pronto tiene fallas en el internet. Aldemar, ¿nos escucha? No, pareciera como que intenta hablar, pero no. Nosotros no lo estamos escuchando. Si no, Aldemar, si está escuchando, podría ser que saliera y volviera a ingresar a ver si se arregla. Porque pues ahí aparece el micrófono activado y como si estuviera hablando, pero no se escucha. Se escucha es como una, pues yo escucho como una distorsión. Ah, ya salió. Sí, esperamos que vuelva a ingresar. Lo más importante es que escuche las correcciones y que las corrija o las tenga en cuenta y la modifique, porque entonces pues se ve reflejado en la calificación, ¿sí? Entonces, si de pronto hay correcciones que no tiene, toca que las envíe antes de saber la nota. No podría saber la nota si no las tiene completas, ¿sí? Y pues, ¿qué le estaba comentando? No sé si me alcanzó a escuchar la idea, que el hecho de que se haya de pronto adicionado un proceso ahí no es ninguna limitante para la simbología, ¿sí? Eso era lo que le quería decir. Y en cuanto a la parte técnica, pues muy bien, se ve que maneja el proyecto. Cuando usted comenta y cuenta todo lo que hizo, pues se desenvuelve muy bien en eso, y pues se ve que lo ha manejado desde hace tiempo, que domina el tema. Lo único es que escuché una expresión equivocada en la parte técnica y pues no la vi en el documento, sí, menos mal, pero sí la escuché ahorita en la sustentación. Es de la parte del pardeamiento. El pardeamiento no ocurre por la degradación de la pectina, sino por la oxidación, ¿no? Es decir, por la activación de una enzima, la polifenol oxidasa, y esa es la que actúa ante el oxígeno y por eso hace que el aguacate se pardee cuando uno lo pica, cuando uno hace el puré, pero no es por la degradación de la pectina. Y no lo vi en el documento, menos mal. Si está en el documento hay que quitarlo. No está, fue que ahí me confundí un poquito, pero sí es la poloniferoxidasa Sí, muy la que bien. lleva. Excelente. Entonces, por eso es que la flor de Jamaica es un antioxidante, precisamente para evitar la oxidación. Muy bien, para disminuir. Sí, señora. Excelente. De resto, pues me pareció un proyecto muy interesante, chévere, la manera pues práctica como hizo las pruebas. Y en cuanto a la presentación del documento, sí hubo un poco de monotonía
lo que decía la profe Andrea, que la verdad vi mucho texto, menos imágenes, eso fue lo que faltó, pero sí se ve que domina el tema muy bien. Y qué otra cosa quería decirle, yo creo que en la parte técnica es eso, que tenía esa inquietud. Y mejorar un poquito, sí, esa parte de la presentación. De resto, muy bien, Aldemar, excelente. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Sí, señora. Pues es un proyecto que pues, he tenido la idea ahí como desde quinto semestre cuando iniciamos a ver la parte de proceso de transformaciones de origen vegetal. Pues ahí fue donde Sí. arrancamos con un compañero, pero pues él se quedó ahí en quinto semestre con Fernet. Yo tuve clases y él se Conmigo, quedó sí, con ahí, razón. entonces yo continué Sí, solo y pues lo pude sacar ahorita, pero la idea pues, como digo, sí, es una materia prima que pues yo la estoy produciendo y sí será, o sea, es muy bueno pues continuar con la investigación. La idea es poder continuar la investigación para mejorar los procesos y poderle dar una mayor vida útil. muy bien. Otra cosita que se me escapó es que tenía esa pregunta que yo vi ahí en la conclusión y no había como analizado muy bien esa parte. En la última parte de la conclusión donde usted dice que se destaca el contenido de proteína, ¿eso cómo se estableció? ¿Por el análisis físico-químico? Porque Sí, no señora. recuerdo. Ahí Sí, por el decía análisis proteína de la prueba físico-química. y ahí decía proteína, que Sí, no señora. recuerdo. Ah, Sí, bueno, en el perfecto. documento en Word está el resultado del análisis. Sí, sí, claro. Sí, yo lo Y vi ahí todo. está, y pues ahí yo hago referencia a lo que me arroja el resultado de la prueba. Ah, bueno, muy bien. Entonces ahí la verdad es que ahí la proteína la aporta es la lecitina de soya. Ahí no la está aportando el aguacate, como para que tenga esa idea. Es más bien la lecitina de soya la que se le agregó. Pero el aguacate en sí no aporta niveles altos de proteína. Y listo, Valdemar, excelente. Entonces aquí la continuación sería seguir investigando a nivel comercial cómo se ve con el proyecto, por ahora, por el momento. Pues yo realicé un estudio de mercados en este semestre también para Sí, para ese proyecto específicamente y me arrojó en el área metropolitana, lo hice específicamente con los restaurantes típicos de la metropolitana, de Bucaramanga, y me arrojó resultados positivos con, con el profesor sí. que nos daba esa materia, pues me colaboró bastante en ese tema y él mismo pues me lo revisó y me dio el balance, pues él es el que más sabe sobre esa parte y me dijo que pues sí era viable continuar con el proyecto. Bueno, muy bien, Aldemar. No es más por mi parte por el momento. Bueno, Vale, profe, muchas muchas gracias, gracias. profesora. Aldemar, entonces las profesoras se van a disponer a evaluar. Por favor, enviar el documento como le indicó la profesora Liliana, con todas las correcciones para que pueda serle enviado el formato de nota. ¿Listo? Lo envío nuevamente al correo del ingeniero Iván. Sí, sí, señora, al correo del ingeniero Iván y de ahí Listo, él sí, se lo señora. comparte a las profesoras. Listo, sí, señora. Listo. Bueno, Que muchas esté gracias, muy muy amable. bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Profe Andrea, ¿cómo